Hola, buenos días. Mi nombre es José Carrasco. Vamos a comenzar con el webinar de Trimble SX10 en horas de vialidad. Estamos a 4 de agosto, son exactamente las 12 horas, mediodía. Y bueno, este es un trabajo que está realizado tanto por Ariel Silva como mi persona, José Carrasco, para este webinar. Ariel Silva, ingeniero geomensor del USACH, magíster en geomática USACH, gerente de soporte preventa, y José Carrasco, ingeniero geomensor, coordinador de soporte Geocom. Les damos la bienvenida a esta demostración en la cual podremos visualizar las potencialidades tanto de la estación de escaneo SX10 con el diseño de caminos básicos con Trimble Business Center. Ya dentro de la agenda veremos lo que son los puntos discretos versus los puntos masivos, una definición de una estación total de escaneo, ¿ya? En este caso una SX10. ¿Por qué es diferente Trimble SX10? También veremos los proyectos de vialidad, en los cuales podremos visualizar un diseño y una comparación de una técnica convencional versus la captura de información con SX10 de Trimble. Bueno, puntos discretos. Responden a un formato tipo ASCII donde existen delimitadores con formato CSV o TXT. ¿Ya? Hay que entender que este tipo de archivos son propios de un levantamiento con una estación total o con GNSS, puntos particulares. Estos puntos pueden estar delimitados por espacios, por comas. Van a llevar un número correlativo y un código que lo identifique. ¿Ya? Se dividen en puntos topos que provienen de una medición directa a través de una estación total GNSS. Bueno, y ahora nosotros podemos digitalizar sobre esos 9 puntos para poder representar la singularidad del terreno. También corresponde a puntos COGO, que se originan indirectamente a través de cálculos como una intersección de rectas, intersecciones de azimutes, distancias, más orientación, etc. Ahí podemos ver una planilla en la cual se observa un número de puntos discretos. En este caso puede ser un Notepad más que una planilla un tipo un poco más avanzada. Esa misma información la podemos desplegar también en una planilla Excel, en un formato CSV, y esos puntos pueden ser importados hacia un software que los pueda procesar. En el caso de los puntos masivos, principalmente provienen de técnicas de fotogrametría y o LIDAR, escáner láser, ¿ya? Corresponden a puntos sin identificador, ¿ya? Pero sí puede ser un poco más de información, como es la intensidad de señal o el color del píxel de una imagen, ¿ya? No hay dificultad para desplegar los millones de puntos en un software, ¿ya? Actualmente no es necesario tener un equipamiento computacional tan grande para poder desplegar esta información. O sea, no depende tanto del hardware, sino que también depende del software que se esté utilizando y que sea capaz de poder levantar esta información, ¿ya? Se integra la clasificación del color y intensidad, como había comentado anteriormente, ¿ya? Eso es súper de ayuda para el tema de la identificación de algunos elementos y la representación gráfica posteriormente de la información, ¿ya?
Bueno, dentro de los formatos más conocidos está los formatos LAS, E57, PTX, TXT. También existe la posibilidad de integrar líneas de quiebre a partir de la interpretación, que era también lo que había comentado anteriormente. Ahí se puede ver que el peso de esta información es bastante grande, no obstante es capaz de ser insertado en un software de manera muy rápida, alrededor de 15 minutos para cargar 8 GB que es alrededor de 246 millones de puntos. Esto es un trabajo particular que se realizó, ¿no? Una vez capturada la información dentro del software, es capaz de generar una superficie rápidamente en un minuto, ¿no? Con esto prácticamente uno puede realizar cualquier tipo de análisis del terreno o para una aplicación que corresponda, ¿no? Ya sea en este caso en una aplicación de diseño de camino. Hay un tema con respecto a los puntos discretos versus los puntos masivos, en temas de sus categorías. Podemos ver que la representación dentro de los puntos discretos es escasa, con los puntos masivos es más completa, el modelamiento es simplificado con puntos discretos, mientras que los puntos masivos es bastante compleja, pero a su vez requiere también de una menor edición. La clasificación dentro de los puntos discretos no necesita, puesto que la información ya viene procesada de terreno, y en el tema de los puntos masivos es variable. El tema de la clasificación depende mucho de las capacidades que tenga el software para poder clasificar elementos como son árboles, edificaciones, terreno, ¿ya? La codificación en la parte de los puntos discretos se hace en terreno, como lo habíamos mencionado anteriormente, mientras que en los puntos masivos no existe un tipo de codificación. Eso es reemplazado por el tema de la clasificación. El color de intensidad, eso no está incluido dentro de los puntos discretos, y en los puntos masivos sí depende del formato, ¿ya? En un TXT no vamos a poder tener información con color de intensidad, mientras que en un LAS sí podemos tener esa información. Identificador, ya, absolutamente necesario en los puntos discretos, mientras que en los puntos masivos no es necesario, puesto que la información es analizada dentro del software con todos los elementos que captura. Intensidad y color es bastante potente para el tema de la identificación de los elementos que fueron capturados en terreno. Y la capacidad de procesamiento en puntos discretos es reducida, depende de la cantidad de puntos, y en los puntos masivos es bastante amplia, ¿ya? El tiempo de procesamiento en puntos discretos es bastante rápido. En el tema del punto masivo puede no ser tan rápido, pero a su vez en el tiempo el tema de la cantidad de información mejora el procesamiento de datos, y uno puede volver a ver elementos que no necesariamente pueden haber sido identificados en terreno sin necesidad de estar volviendo al terreno. En cambio, con puntos discretos eso puede ser algo complejo, ¿no? Aún así es más rápido que levantar puntos topo de forma convencional, ¿no? Bueno, aquí hay un concepto que es bastante potente dentro de lo que tiene que ver con el tema de captura de información. Bueno, tenemos dos formas de captura de información con instrumentos que nos permiten levantar puntos discretos, ¿ya? Como lo es en este caso estaciones totales y GNSS. Y tenemos por otro lado la captura de puntos masivos, como lo es los láser escáner, ¿ah? Estas dos, estos dos, estas dos tecnologías para la captura de información nos pueden generar un híbrido en este tema, que es una estación total de escaneo, como lo es la SX10, ¿ya?
una estación total que nos permite realizar tareas que serían impensadas con un láser escáner convencional y que tampoco tienen una particularidad actual con equipos tradicionales como son las estaciones totales y los GNSS. Ahora, bueno, vamos a ver una demostración en vivo de cómo funciona la Triple X10. Vamos a, a echarla a andar ahí para utilizarla. Eh, Vamos a ir saliendo de los menús y nos vamos a conectar con la estación. eh, Vamos a hacer alguna demostración para que ustedes vean las funcionalidades que tiene. Este es un equipo que trabaja al igual que toda nuestra serie S con Trimble Access. Vamos a trabajar con el programa de topografía general y bueno, en este caso nos vamos a estar conectando de manera remota con el equipo para mostrar las bondades que tiene. ¿No? Ahí estamos conectados. Eh, Vamos a crear un trabajo nuevo. ¿No? Está el sistema de coordenadas, factor de escala, etc. Vamos a aceptar y vamos a irnos a medir. Vamos a seleccionar el equipo CSX10 y vamos a configurar la estación. Esto es con el método convencional de la instalación. Y podemos ver que tiene una plomada con una cámara integrada, ¿ya? Que nos permite ver donde nosotros estamos instalándonos. O sea, perfectamente nos podemos instalar en un punto con coordenadas conocidas y hacer una instalación como con cualquier estación total. ¿Ya? El equipo tiene integrado un instrumento que nos puede medir la presión. Solamente nosotros podremos ingresar la temperatura y así automáticamente nos calcula los ppm. ¿Ya? Decimos aceptar y nos vamos a ir a la instalación. ¿Ya? Aquí tenemos unas coordenadas que ya están medidas anteriormente y nos vamos a instalar. ¿Ya? El punto va a tener una altura cero referencia para el tema de la demostración y vamos a tomar de la lista el punto 1, al cual vamos a marcar. Vamos a activar el autolock, ¿ya? Como toda nuestra serie S. Estamos buscando el punto, ahí está enganchado. Ahora vamos a medir. Bueno, no era el punto que necesitamos de la lista, era E1. Entonces lo bueno, el equipo sabe que de acuerdo a la distancia no corresponde y vamos a ingresar el siguiente punto. En este caso estamos haciendo una trisección para poder identificar o calcular las coordenadas del punto en el cual nosotros estamos situados. Ahí se puede ver la puntería con autolock. También podemos ver el tema de la telecámara que nos permite hacer un zoom bastante amplio. ¿Ah? Ahora vamos a capturar un punto más. Ahí lo estamos identificando, está enganchado nuevamente, lo vamos a elegir de la lista, el 3 y lo vamos a medir. ¿Ya? Ahí podemos ver los recibales después de la medición y almacenamos el punto, por lo tanto ya estaríamos en condiciones de comenzar algún tipo de medición. Bueno, agregaremos otro punto más.
punto 4. Prácticamente dio similar. Eso es para ver más o menos cuál es la... Ahí podemos ver las coordenadas del punto en el cual nosotros nos instalamos y estamos en condiciones de almacenarlo. Le pondremos un nombre. Y este quedará almacenado. ¿Ya? Ahí podemos ver en el mapa la orientación, los puntos en los cuales nosotros hicimos las medidas y la ubicación de donde no estaba nuestro equipo. Ahora haremos mediciones de puntos topo para que vean la particularidad que tiene el equipo de poder medir puntos discretos. ¿Ya? En este caso lo haremos sin prisma y podemos ir viendo cuáles son las distancias en las cuales nosotros podemos ir capturando la información. ¿Ya? Ahí le podemos, bueno, en este caso ingresamos solamente nombre de punto, le pusimos codificación, pero es para que vayan viendo qué alcance podemos tener. Bueno, ahí estamos haciendo un zoom para poder ver dónde podemos ir capturando. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un zoom para poder ver que con la telecámara podemos identificar una esquina sin ningún problema, almacenar. En este caso tenemos activado un modo tracking del instrumento para poder ir capturando la información, ¿no? De manera más rápida, aunque ocupa un poquito más de batería. Es bastante útil y rápido para poder trabajar. En este caso estamos a 117 metros. ¿Ya? Eso es para que puedan ver que perfectamente podemos hacer un levantamiento topográfico tradicional y con un buen alcance de objetivo del instrumento. Ahora probaremos otros puntos para poder demostrar cómo. Bueno, ahora vamos a hacer un escaneo. ¿Ya? Para que ustedes puedan ver, vamos a hacer una forma de escanear bastante rápida que tiene el instrumento. Vamos a seleccionar, en este caso, un polígono. ¿Ya? Vamos a medir en una densidad de escaneado grosera. ¿Ya? En este caso el polígono que utilizamos es un rectángulo. ¿Ya? Y bueno, ahí dentro de la información de la cámara podemos ver que va a tener una superposición de imagen del 10%. En este caso se va a demorar 39 segundos en hacer todo el escaneo, ¿ya? En el cual corresponde a una toma de imágenes más el escaneo propiamente tal. Al final elegimos un modo estándar de captura de información, el cual conlleva a realizar 2 pasadas del instrumento. ¿Ya? Ahí lo vamos a esperar un momento para que comience con la captura. Ya sacó las imágenes, lo hizo bastante rápido. 30 segundos para poder terminar el escaneo de ese sector. Es bastante rápido esta metodología en una captura 360 de bóveda. El equipo en una medición grosera se demora aproximadamente 12 minutos. ¿No? Cabe destacar que este instrumento es capaz de capturar 26.600 puntos por segundo, ¿ya? Que es una cantidad bastante grande de información. No es comparable a equipos de escaneo tradicionales que son capaces de capturar entre 100.000 hasta 900.000 puntos por segundo. Ahí podemos ver el escaneo que se generó, podemos hacer una vista
en general en 3 dimensiones con el mismo mapa del instrumento, del Trimble Access, para que vean la gracia que tiene el instrumento. Ahí se pueden identificar también los mismos puntos singulares que tomamos con un método tradicional, que están unidos dentro del mismo escaneo. Bueno, ahora ya he visto todo ese procedimiento con la SX10 para que vean las bondades que tiene y las particularidades importantes. Vamos a ver ahora todo lo que conlleva, posterior a la captura de información, a generar un diseño de camino básico en Trimble Business Center a partir de información scanner capturada con SX10. ¿ya? Este es un trabajo que se hizo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad en el sector de Melipilla. ¿ya? Se realizó un levantamiento de alrededor de 2 kilómetros, de los cuales ocupamos como muestra acá del orden de 800 metros para poder hacer esta demostración. ¿ya? Ahí podemos ver la forma en la cual fuimos procesando la información desde la captura total hasta la clasificación, delimitar solamente el área que nosotros necesitamos trabajar, generar un modelo de elevación, ¿ya? Y posteriormente realizar un diseño básico en el cual podemos mostrar que se realizó un alineamiento horizontal, un alineamiento vertical, eh, con sus derrames de corte y relleno, más la incorporación de parámetros de peralte para las curvas horizontales. ¿ya? Se generaron en el alineamiento vertical diseño de curvas verticales, parabólicas. ¿no? Espectacular la SX10. Bueno, ahora vamos a partir con el diseño básico de obras viales con 3DC. ¿no? Aquí partimos con bueno, la información tal cual como estaba mostrando en el video, la edición de la malla de superficie de la TIN generada en TS a partir de la nube de puntos generada por SX10. ¿ya? Ahí tenemos el modelo ya creado, ¿ya? Por lo que sobre la base de este modelo de elevación vamos a comenzar con un diseño horizontal, en este caso con un eje, ¿ya? En el cual nos vamos a apoyar de algunas herramientas CAD de Trimble Business Center. ¿no? Vamos a hacer un diseño aproximado del eje viendo los espacios disponibles. ¿ya? Hay que entender que este es un mejoramiento de camino, por lo tanto el espacio es bastante reducido, tenemos un ancho de plataforma del orden de los 6 metros a los cuales nos tenemos que ajustar. ¿ya? No es algo susceptible de expropiación, por lo tanto no podemos pasarnos y tenemos que acotarnos a lo que conlleva la geometría existente en terreno. ¿ya? Con la SX10 nosotros fuimos capaces de poder identificar
los cercos que nos delimiten el espacio necesario o el espacio disponible que tenemos para poder hacer nuestro diseño, ¿ya? Y sobre la base de esa información es donde nosotros nos podemos guiar para poder generar el alineamiento horizontal, ¿ya? Como les comentaba, fuimos analizando los espacios y determinando el eje físico del camino, acomodándonos al terreno, y posteriormente fuimos diseñando eh, eh, las curvas, se podría decir, o dándole parámetros a las curvas, porque la curva prácticamente tiene que ser diseñada de acuerdo al espacio disponible. Por lo tanto, este camino es poco susceptible de ser enmarcado en algún criterio de diseño que nos pueda dar el manual de carretera. A lo más, aquí en este camino se puede andar hasta 30, 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, las curvas que se generen van a estar dentro de cualquier parámetro. O de repente a lo mejor algún criterio no va a ser susceptible de ser incorporado por un tema netamente espacial, ¿ya? Así que, bueno, esto es una demostración, por lo tanto, lo que estemos ingresando acá es netamente para ir mostrando cómo, cómo, cómo funciona nuestro software. Bueno, acá ya a partir de ese alineamiento que yo les había comentado, fuimos capaces de generar el alineamiento horizontal sin incorporar las curvas. Ahora las curvas van a ir siendo generadas de manera dinámica y acomodándonos a ese alineamiento provisorio que había generado yo con un par de líneas con las herramientas CAD del software Business Center, ¿ya? Ahí podemos ver cómo estamos incorporando un arco circular. En este caso no vamos a incorporar una, una, una curva circular con enlace ciclotoidal porque está de más para este tipo de camino. Haremos algo simple solamente con un arco en el cual identificaremos para este caso, la forma básica de poder diseñarlo con el Tools Business Center, identificar más o menos cuál es el largo de la tangente para poder pensar más o menos cuál va a ser el desarrollo que va a tener la curva. Al tener más o menos el desarrollo de la curva, podemos ingresar el radio que le corresponde e irlo tanteando, ¿ya? Una vez que lo tengamos tanteado y se haya acomodado aproximadamente al alineamiento, podríamos decir que esa curva ya está más o menos definida, ¿ya? Así lo iremos haciendo para cada uno eh, de los pasos que se vayan generando para este alineamiento horizontal, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes es ir ingresando las etiquetas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos dirigimos acá al alineamiento y podemos incorporar las etiquetas. Ahora, para esto es importante inicialmente generar un, un, una capa que la defina y de acuerdo a esa capa vamos a ir dándole los parámetros que le corresponden, altos de texto, ahí pudimos ingresar que la marca del balizado va a ser cada 20 metros para poder tener un parámetro e ir nosotros viendo en la misma planta dónde estamos ubicados con respecto al proyecto, ¿ya? Una vez que nosotros ya hayamos incorporado todos esos parámetros y aplicamos aceptar, es posible ver de manera rápida y dinámica, que eso es lo importante, el balizado de nuestro alineamiento horizontal. ¿Ya? Una vez que tengamos ese balizado, vamos a poder ir
incorporando las curvas o lo que sea a nuestro alineamiento y se va a ir modificando dinámicamente este, este balizado. O sea, y en consecuencia todo el mismo alineamiento, ya sea cuando incorporemos el alineamiento vertical, cuando incorporemos la sección tipo, ¿no? Cuando incorporemos todos los elementos geométricos de nuestro camino, se van a ir incorporando de manera automática al proyecto. ¿Ya? Ahí podemos ver que vamos a comenzar con ir ingresando eh, la, las curvas, en este caso un arco. ¿Ya? Entonces ingresaremos para este caso la longitud de la tangente, o sea, en este caso la longitud del desarrollo de la curva. Y para eso vamos a utilizar algunas herramientas que nos permitan medir eh, desde dónde más o menos comenzaremos a hacer esa curva y qué distancia le corresponde la tangente. Entonces, con eso más o menos podemos tantear qué desarrollo de curva va a tener. ¿Ya? Como les comentaba, ahí estamos ingresando un desarrollo de curva de 12 metros, pero con un radio de 60 no somos capaces de llegar al diseño. Entonces vamos a ir corrigiendo ese radio hasta que podamos generar el radio que contenga la, la curva propiamente tal. Ahí podemos ver que ya estamos más o menos dentro del eje, el eje tentativo que habíamos diseñado, ¿no? En este software, bueno, en este caso estamos mostrando una forma de poder diseñar o generar un diseño básico. No obstante, es mucho más fácil generar un, un proyecto que ya esté definido y se van ingresando solamente los parámetros y este tipo de información puede ser exportada en un formato LAN XML que puede ser incorporado en una estación total o en un GNSS que contenga el módulo carretera de Trimble Access, ¿ya? Y poder llevar esta información a terreno para un tema de construcción. Bueno, ahí vamos viendo cómo vamos incorporando las demás curvas, ¿ya? Incorporando los radios. Ahí no le dijimos al software que la curva no es a la derecha, sino que es a la izquierda. Y al cambiarla vamos a poder apreciar que la curva va a cambiar de dirección. ¿Ya? Ahí vamos tanteando el radio, nos pasamos, quedamos un poco cortos. 120 metros, vamos a ver cómo se acomoda, ya estamos más cerca. 125 estamos dentro del eje, ¿ya? Ahora ahí si nos podemos fijar la curva que nosotros diseñamos se empieza a desplazar del eje, por lo tanto vamos a tener que hacer algunos arreglos en el eje para poder adaptarnos un poco más a la geometría existente. ¿Ya? Ahora, bueno, seguimos ingresando alguna información para poder adaptándonos a la geometría. Las siguientes curvas. Estamos midiendo algunas distancias para poder incorporar el desarrollo. $12 metros. Ahí anduvimos casi. Vamos a cambiar un poquito el radio. Quedamos un poco corto. Ahí estamos dentro del eje, ¿ya?
Bueno, ahí estamos más o menos ya con nuestro alineamiento. Posterior a esto, vamos a ingresar el alineamiento vertical, pero con 2 puntos nada más, con el punto del PK inicial, PK 0 y el PK final. ¿Ya? Esto para que el software sea capaz de mostrarnos un perfil longitudinal y de acuerdo a esa información, bueno, aquí es lo que ingresamos, PK 0 con una cota X, 137, y el PK final con la cota que le corresponde. Con eso nosotros vamos a poder generar nuestro corredor. Al poder generar nuestro corredor vamos a ser capaces de poder ver un perfil longitudinal del trazado que esté contenido con la misma superficie y podamos hacer un análisis del alineamiento vertical de nuestro diseño. ¿Ya? Ahí elegimos el terreno natural, ¿ya? Como base para poder generarlo y está creado nuestro corredor que se llama camino mejoramiento. ¿Ya? A este camino le vamos a incorporar una sección, ¿ya? Una sección tipo, que una vez que nosotros generamos el corredor automáticamente nos pide generar la sección tipo y le vamos a ingresar un ancho de 3 metros para un lado, ya con un bombeo de un 2%, y para el lado izquierdo vamos a hacer una imagen, se podría decir, un espejo, ¿ya? Que nos va a replicar la sección al lado siguiente. ¿Ya? A esto aún no le hemos incorporado ningún dato de derrame, ni de relleno, ni de corte. Solamente la parte que le corresponde en la geometría. Ahí, si se pueden ver, en el modelo tridimensional se generó automáticamente esta superficie y podemos ver que nuestro alineamiento horizontal se acomodó bastante bien a la geometría existente del camino. Ahí podemos ver un poquito más o menos el modelo tridimensional para ver los espacios, y también se pueden dar cuenta de que nuestro diseño quedó bastante en el tema vertical, quedó bastante, entre paréntesis, mal, porque solamente tomamos 2 puntos y es prácticamente una recta en la cual estamos viendo cualquier curva vertical que le corresponda. Ahí podemos ver el alineamiento vertical, ¿ya? Estamos identificando ahí para poder ir generando nuestro alineamiento cuál es el pecado que le corresponde a esa singularidad dentro de este perfil longitudinal e ir adaptando nuestra rasante, ¿ya? A este perfil tipo que estamos ingresando, no le estamos ingresando materiales, sino que lo estamos llevando a nivel de, entre paréntesis se podría decir subrasante nada más, ¿ya? Todos los demás datos de la estructura del camino de la carpeta rodado, como lo que es subbase, base y carpeta, tendrían que ser definidos con algún criterio civil, ¿ya? Pero para este caso, como es un diseño geométrico, es aceptable el tema que estamos viendo, como llevándolo solamente a nivel de subrasante. Ahí podemos ir viendo cómo vamos modificando, vamos viendo en este perfil longitudinal las cotas y los PKs que le corresponden, y lo vamos ingresando dentro de la pestaña de alineamiento vertical en el alineamiento eje de camino, ¿ya? Si se pueden dar cuenta, todo lo que vayamos haciendo dentro de cada uno de los elementos geométricos de este camino se van incorporando automáticamente a nuestro modelo tridimensional del diseño. Y ahí prácticamente nos podemos dar cuenta que nuestro diseño se está adaptando bastante bien a la forma del camino. Por lo tanto, vamos a tener un valor de movimiento de tierra bastante balanceado entre lo que es corte y relleno. Este es un camino que tiene un estabilizado bastante bueno, entonces, bueno, si algún civil lo ve desde el punto de vista
geomecánico, probablemente ese mismo estabilizador lo podría ocupar para generar la plataforma o el nivel de soprasante o la preparación de la soprasante, y sobre él instalar todos los demás elementos de la carpeta, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es analizando las curvas verticales. Acá, para poder demostrar, solamente utilizamos eh, curvas parabólicas, que es lo que más se estila acá en Chile, una curva parabólica y con un largo total aproximado a 20 metros, ¿ya? Con una tangente de 10 metros, y bueno, automáticamente el software nos va calculando los demás parámetros de las curvas, ¿ya? Ahí se puede apreciar de manera gráfica como al momento de ir incorporando esta información eh, se puede ver directamente en el perfil longitudinal, y si uno encuentra que hay algún elemento o dato que debiera modificar, se modifica automáticamente desde el listado, y podemos ir teniendo una rasante que se adapte mucho mejor a lo que queremos diseñar. Como les comentaba anteriormente, este es un diseño básico, es un área que es susceptible de un mejoramiento de camino, no de un rediseño de un trazado, sino que en este caso es adaptarse a las condiciones geométricas que tiene actualmente este camino rural, que, como había indicado anteriormente, queda en la localidad de Melipilla. ¿Ya? Ahí estamos terminando con el alineamiento vertical. Si pueden ver el perfil longitudinal de nuestro alineamiento vertical, se ve prácticamente bien adaptado a lo que es el terreno, y podemos ver cómo se comporta nuestro alineamiento vertical en una sección transversal. ¿Ya? Aquí podemos ver que está indicado el eje, el camino, un perfil de este con los porcentajes de bombeo para ambos lados del eje. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar los datos de derrame, ¿ya? Tanto de relleno como corte. En este caso, el corte sería desmonte y el relleno sería terraplén, ¿ya? Ahí ingresamos las razones, ¿ya? de nuestros derrames, ¿ya? Tanto para corte y relleno, para el lado, en este caso para el lado izquierdo, y vamos a hacer zoom para ver cómo se modificó en este caso, en esta sección, el derrame, el corte en este caso, según lo que se estila, el corte es de razón 2 en horizontal y 3 en vertical, y en relleno el derrame natural es 3 en horizontal y 2 en vertical. ¿Ya? Ahí vamos a ingresar nuevamente estos mismos parámetros para el lado derecho de nuestro perfil tipo, ¿ya? En el tema del ancho de la zanja estamos indicando 0. Si le podríamos poner, no sé, por 50 centímetros en la parte inferior, nos generaría una zanja de 50 centímetros, y ahí recién se incorporaría el derrame. Ahí podemos ver cómo se modificó en este caso el corte, y automáticamente, si se pudieron fijar, cambió el modelo tridimensional en la vista de diseño 3D del camino, ¿ya?
aquí nos podemos dar cuenta que es bastante amigable el software en ese sentido. Eh, Podemos generar nuestro diseño sin ningún problema y en este caso también podemos generar un reporte de ubicación de este mismo, que es más o menos lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo nos genera un reporte de ubicación, el cual puede ser exportado en distintos formatos, ya sea PDF o en una planilla Excel. ¿Ya? Ahí generamos este reporte de movimiento de tierra. Aún no hemos incorporado los datos de, de peraltes, ¿ya? Pero este movimiento de tierra no va a cambiar mucho con tema de peraltes, sobre todo en este diseño tan básico de camino, ¿ya? Ahí podemos ver cómo nos va mostrando las ubicaciones por pk, que ahí le indicamos que queríamos que nos indicara datos cada 10 metros y en algunos elementos de nuestro alineamiento. ¿Ya? Ahí ahora vamos a ver que eso es exportable tanto en un Excel, un PDF o en un Word. ¿Ya? Vamos a exportarlos a un Excel, ¿ya? Para que puedan ver que la información es fácil de manipular y en este caso poder ser formateada en algún estilo que, que al cliente en este caso le pueda acomodar. ¿No? Elegimos la carpeta donde vamos a dejar esta información, le ponemos un nombre y bueno, y ahí está desplegado ya el informe. ¿No? Ahora es donde nos vamos a ir al tema de superelevaciones. Las superelevaciones en este caso son los peraltes. ¿Ya? El software me identifica dentro de la parte de superelevaciones automáticamente los principios y fines de curva. ¿Ya? Yo qué tengo que hacer en este caso es incorporar cuál es la pendiente transversal del alineamiento, que en este caso es un 2%. Tengo que incorporar el peralte máximo o la superelevación máxima que vamos a utilizar. Bueno, esa superelevación máxima, de acuerdo a la velocidad de diseño de nuestro alineamiento, es donde yo puedo incorporarla. O sea, antes no. ¿Ya? Y tengo que dejar también el espacio necesario para poder generar la transición de peralte antes de llegar al desarrollo de la curva horizontal, ¿ya? Como peralte máximo. ¿Ya? Acá nosotros fuimos incorporando la superelevación. Hay que ordenar inicialmente las dos plataformas que se generaron del eje. ¿Ya? Se ordena tanto la izquierda como la derecha, las dos juntas, y sobre la segunda se incorpora un nuevo tipo de instrucción. ¿Ya? Al incorporar el nuevo tipo de instrucción e indicar que es una superelevación, automáticamente nos indica que los elementos que vamos a incorporar acá son estas dos plataformas de, del camino. ¿Ya? Al elegir estas dos plataformas, vamos a indicar como dato las plataformas y le decimos añadir. Al añadir, automáticamente la superelevación queda indicada en ambos lados de nuestro eje transversal. ¿Ya? Ahí se puede dar cuenta cómo va variando y cómo va transicionando desde un bombeo al peralte máximo dependiendo de la curva o el pk en el cual nos encontremos. ¿Ya? Esto es bastante gráfico en este sentido y como les indicaba anteriormente, y ha sido bastante majadero, la información se va actualizando automáticamente en nuestro modelo tridimensional del camino. Ahí ahí puse un peralte bastante pronunciado para que podamos entenderlo. Más que nada, yo no me quise ir
quizá a lo mejor parámetros de diseño normales, sino que incorporamos algunos parámetros de diseño un poquito exagerados para que se pudieran ver las diferencias que se generan después de una u otra parte del diseño. Ya ahora podemos apreciar un corte transversal ya una vez generado ya nuestro proyecto, en este caso ya lo tenemos prácticamente terminado. Podemos ver cómo, cómo se va desarrollando cada uno de los elementos. Curvas horizontales, en este caso curvas verticales, peralte y el modelo final, ya que una vez ya generado nosotros podemos hacer este tipo de, de visualizaciones para poder ir viendo cómo quedó terminado nuestro diseño. Si se pueden fijar, el diseño quedó bastante bien acomodado al camino, no se va a generar un movimiento de tierra excesivo, va a ser bastante emparejado, en este caso, o nivelado, se podría decir. Y yo creo que cumple más o menos con lo que conlleva un mejoramiento de camino. Bueno, ahora vamos a ver algunas diferencias que hay o cómo se comporta una captura de información con una SX10 versus un levantamiento topográfico tradicional. Si se pueden fijar, un levantamiento topográfico tradicional tiene pocos elementos, ¿ya? En este caso tenemos que la definición del terreno con un SX10 que está en azul tiene bastante información. En cambio, un levantamiento topográfico tradicional no necesariamente puede estar bien editado, el alarife puede haber tenido alguna forma de quizá haberse puesto no bien en un punto determinado, haber enterrado el jalón, etcétera, etcétera, no estar verticalizado. ¿Ya? Esas son cosas que van haciendo diferencia. Ahora, las diferencias en altura se pueden ver que son bastante despreciables. Ahora tampoco está comparado punto a punto, porque podríamos comparar punto a punto el tema de la geometría y la cota. En este caso es un pkx en el cual no sabemos si corresponde al punto en el cual, sino que hay una interpretación del modelo de elevación generado con una topografía tradicional versus el modelo de elevación generado con una triple SX10 que fueron millones de puntos capturados. Bueno, a nombre de Geocom y a nombre de Ariel Silva, José Carrasco, el que le habla, le damos las gracias por haber asistido a este webinar. Espero que haya sido de acuerdo a las expectativas que ustedes tenían y que le haya agradado el tema de la SX10, que es un equipo que es bastante versátil para el tema topográfico y las bondades que tiene Trimble Business Center. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.